Bueno, chicos, muy buenos días. Entonces, damos gracias a Dios por el nuevo día de vida que Él nos regala. Vamos a iniciar esta clase asincrónica dando pues inicio a una nueva jornada. Les saluda su docente y directora de grupo Margarita Gutiérrez, licenciada en Lengua Castellana y Comunicación, a mis estudiantes del grado sexto del Gimnasio Moderno Santa Bárbara. Queridos estudiantes, como es costumbre, pues damos inicio al Dios de la vida en un minutito de silencio para arrancar ya de lleno con el análisis de textos literarios. E iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos, el análisis de textos literarios, si bien sabes, los textos literarios se clasifican en tres grandes ramas de la literatura universal. Tenemos al género narrativo, que es uno de los más amplios de la literatura universal, escrito generalmente en prosa, es el más, como les dije antes, el más amplio de los tres géneros. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los elementos y la estructura. Sus elementos son los personajes, ¿sí?, el lugar, el tiempo, el espacio, los narradores. En los narradores me voy a detener si el narrador es principal, secundario, si es omnisciente, si es testigo, y si está dentro de la misma obra como narrador testigo, como narrador protagonista. ¿De acuerdo? Sigo con la estructura del género narrativo. El texto narrativo tiene un inicio, que es donde se presentan los personajes, donde se presenta el tiempo, donde se da inicio a todo lo que prácticamente va a acontecer dentro de la obra. Un nudo, donde se presenta ese conflicto, y un desenlace que nos presenta cuál fue el final de esa obra. Acá hay un ejemplo sobre el que habla de nuestro sistema solar, cómo se encuentran los planetas, y ahí te está especificando, es un texto narrativo, su estructura tiene un inicio, tiene un desenlace y tiene un nodo. Formas como se presenta el texto narrativo. Tenemos fábulas, mitos, cuentos, leyendas, novelas, pero no novelas de televisión, sino novelas literarias. Ensayos, no de obras, sino ensayos literarios que ustedes pueden escribir sobre su propia vida, sobre el tiempo que estamos aconteciendo en este momento, historietas, entre otros. Tenemos a unos grandes representantes, tenemos a don Miguel de Cervantes Saavedra, tenemos a Gabriel García Márquez, tenemos a Gabriela Mistral y tenemos a don José Asunción Silva y muchísimos otros más. Texto lírico expresa los sentimientos del autor, su alegría, su dolor, su fuerza, su emoción. Entonces, dentro de esa expresividad grande de sentimientos, todo lo que él expresa lo hace con ritmo, con rima, con musicalidad en sus estrofas. Se puede representar en canciones, se puede representar en oraciones, se puede representar en retahílas, se puede representar en poemas, poesías, ¿de acuerdo? También te dice que dentro de sus mismos elementos se encuentra el objeto lírico. Objeto lírico es de quién se va a hablar. Un objeto lírico, el argolla de matrimonio. Actitud lírica, cómo lo va a hablar en ese momento el autor. Entonces, amo a mi esposa porque es el sol de mi vida, ilumina mi camino. Motivo lírico, el amor, el enamoramiento. Hablante lírico, el autor, en este caso el esposo o la esposa. Bien, tenemos una estructura, el verso, estrofa y algunas pocas veces en texto en prosa. ¿Qué es el verso? El verso es cada una de esas líneas que conforman un poema. ¿Qué es estrofa? La estrofa es el conjunto de versos
que forman esa estrofa. ¿De acuerdo? Dentro de sus grandes representantes, don Jorge Isaac, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Mario Benedetti. Ideas principales, cómo se sacan las ideas principales de un texto, es seguir el hilo conductor, no es lo que me gusta, es aquello que me lleva al desenlace de ese texto, la parte principal, la esencia. Si el texto es corto, me va a salir una idea principal, pero si el párrafo es larguito, pues me va a salir una, dos o más ideas principales. Si tú haces una muy buena selección de esas ideas principales, al final de haber leído tu obra, puedes hacer un muy buen argumento o un muy buen resumen. Llegamos ahora al texto dramático. Escrito para ser representado. Está escrito en episodios, capítulos, escenas. ¿Cuáles son sus elementos? Está un escritor, hay un productor, un actor, un escenario, un maquillaje, una iluminación, sonido, luces, auditorio, entre otros. Se dice que la primera escena del texto dramático que se presenta, la primera obra literaria del texto dramático fue la Eucaristía en los tiempos medievales. La Pasión de Cristo es un texto dramático. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Este también tiene una estructura, acto inicial, acto intermedio, acto final. Tenemos un soliloquio cuando el autor habla consigo mismo, un monólogo cuando está escrito solamente para una persona y el diálogo cuando está escrito para ser, como su palabra lo dice, dialogado con dos o más personajes. Entre los representantes, el máximo representante, como lo dice acá, es el inglés, don William Shakespeare, ¿de acuerdo? Fue básicamente un creador y fiel cronista de la vida humana con sus pasiones y su nobleza. Ahora chicos, ahora sí manos a la obra, desarrolla la actividad la cual está anexa en documento Word. Gracias y feliz jornada. Chicos, que mi Dios los bendiga, espero sus evidencias y hasta siempre. Margarita.